No fue amor a primera vista. De hecho, la primera vez que vi a Miguel, lo único que sentí fue irritación. Mucha. Había dejado mi bicicleta apoyada fuera del gimnasio como siempre, encadenada al poste de siempre, justo al lado del contenedor azul de reciclaje. Era mi rutina de cada martes por la tarde, salir del trabajo, pedalear hasta ahí, sudar una hora, volver a casa. Simple, tranquilo, predecible. Pero ese martes no fue tranquilo, ni simple. Porque cuando salí del gimnasio, ya con la camiseta empapada pegada al cuerpo, y las piernas temblando del esfuerzo, vi a un tipo arrodillado junto a mi bici. Fruncí el ceño, me acerqué rápido. ¿Qué haces? Solté, más brusco de lo que quería. El tipo levantó la vista. Tenía las manos llenas de grasa, los rizos oscuros despeinados por el viento, y una mirada entre avergonzada y divertida. Lo siento. Creo que le rompí algo sin querer. Parpadeé. ¿Qué? ¿Rompiste mi bicicleta? Sí. Bueno, no a propósito. Estaba estacionando la mía y... la tuya se cayó. Intenté levantarla pero la cadena se zafó. Y ahora no gira bien la rueda trasera. Me quedé en silencio un segundo. Miré la bici. Luego a él. Luego de nuevo a la bici. ¿Y pensaste que trastearla tú mismo lo iba a arreglar? Miguel se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Tenía herramientas en la mochila. Pensé que podía ayudarte. Era ridículo. Un desconocido, destruyendo mi medio de transporte, con la cara más tranquila del mundo. Pero había algo en su voz, en cómo no estaba defendiéndose ni huyendo, sino realmente intentando arreglar lo que rompió, que me bajó un poco la furia. Suspiré. ¿Sabes lo que haces al menos? Algo. Mi papá era mecánico, no de bicis, de coches, pero aprendí lo básico. Miré sus manos otra vez. Luego sus ojos. Marrones, tranquilos, con esa expresión de quien no está apurado por nada. Soy Juan, dije al final, sin saber muy bien por qué. Yo soy Miguel, respondió él, sonriendo apenas. Y sí. Así empezó todo. Lo que siguió fue media hora extra bajo el sol de la tarde, los dos agachados junto a la bicicleta, pasando herramientas de un lado al otro mientras él hablaba de su trabajo en la librería del barrio, y yo intentaba no mirar cómo se le pegaba la camiseta al pecho cuando se inclinaba. Cuando terminó, la rueda giraba mejor que antes. Me lo agradeció como si yo hubiera hecho el favor, y antes de irse me lanzó una mirada rápida, como evaluando algo. Si te vuelvo a ver por acá, te invito a un café, por las molestias. No hace falta, dije, aunque una parte de mí no estaba tan seguro. Lo sé, respondió, pero quiero hacerlo. Y se fue pedaleando despacio, como si no tuviera ningún apuro en llegar a donde fuera que iba. Esa noche, no dejé de pensar en él. Durante los días siguientes, no pude evitarlo. Cada vez que pasaba frente al gimnasio, o salía a dar una vuelta en bici, mi mirada se desviaba hacia el aparcamiento, como si una parte de mí esperara volver a verlo ahí. A Miguel. Con su mochila desordenada, su sonrisa tranquila, y esa forma suya de quedarse en silencio sin parecer incómodo. Era raro. No lo conocía. Habíamos hablado una sola vez. Y sin embargo, el recuerdo de su voz se me colaba en los huecos del día. Una semana después, lo vi. Estaba en la esquina de la librería donde dijo que trabajaba, acomodando unos carteles en la vitrina. Llevaba una camisa blanca remangada hasta los codos, el pelo algo más ordenado, pero los mismos gestos lentos, como si no tuviera prisa ni siquiera para respirar. Me vio antes de que pudiera fingir que solo estaba pasando. Juan, dijo, saliendo a la vereda. Me detuve. No iba con un plan. Ni siquiera sabía por qué había pedaleado por ahí. ¿Qué tal la bici?, preguntó, señalándola con la barbilla. Funciona mejor que antes, para ser sincero. Sonrió. Esa sonrisa suya, no sé cómo explicarlo. No era de esas que se muestran, era de las que se notan. ¿Entonces te gané un café o no? Levanté una ceja. Siempre cumples tus promesas. No todas, dijo, metiendo las manos en los bolsillos. Solo las que me importan.
Eso me descolocó un poco. Me reí, sin saber bien qué responder. Fuimos a una cafetería pequeña a media cuadra, de esas con sillas distintas entre sí y pizarras con frases cursis en la pared. Miguel pidió un expreso doble. Yo, un cortado. Hablamos, de verdad, no solo de cosas superficiales. Me contó que había estudiado filosofía un par de años pero se salió antes de terminar. Que le gustaba leer libros usados porque sentía que ya venían con historia encima. Que vivía solo, en un monoambiente con goteras pero con buena luz de mañana. Y yo, HABLE, con acento agudo más de lo que suelo hablar con gente nueva. Le conté sobre mi trabajo como diseñador gráfico freelance. Sobre mis rutinas, mis playlists favoritas para correr, y cómo odio los domingos por la tarde porque me hacen sentir solo, no triste, solo. Él solo me miraba. No opinaba todo el tiempo. No interrumpía. Solo escuchaba. Me hacía sentir visto. Después de una hora, me di cuenta de que no quería irme, y él tampoco parecía tener intenciones de mirar el reloj. Cuando nos despedimos, fue simple. Un "nos vemos" y una sonrisa. Pero en el momento en que me subí a la bici y giré la cabeza, él seguía ahí, parado en la vereda, viéndome irme. Eso fue lo que me jodió, porque esa noche, mientras cenaba solo en mi departamento, no pensé en su sonrisa, pensé en esa imagen. Él, quieto, mirándome irme, como si todavía tuviera algo que decir. Y al día siguiente, sin pensarlo 2 veces, volví a pasar por su librería. Otra vez. Pasé por la librería 3 veces antes de animarme a entrar. La primera vez, él no estaba afuera. La segunda, lo vi por la ventana hablando con una mujer mayor, probablemente una clienta, y me dio vergüenza interrumpir. La tercera, ya era de noche, las luces del local estaban apagadas, pero la puerta todavía decía, abierto. Empujé con cuidado, y sonó la campanita metálica sobre el marco. Miguel levantó la vista desde el mostrador. Juan, dijo, sonriendo con esa tranquilidad suya. Justo iba a cerrar. No quería comprar nada, solo, pasaba por acá. ¿Te pasas siempre por librerías después de las 9? Me reí. Solo cuando me arreglan la bici y me deben un segundo café. Él apoyó las manos en el mostrador, ladeando la cabeza. Me parece justo. Guardó un par de cosas, apagó una lámpara de escritorio, y me hizo una seña para salir. Caminamos en silencio por unas cuadras. No fue incómodo. De hecho, se sintió cómodo de una forma nueva, como si no necesitáramos llenar el aire de palabras. Al llegar a una plaza vacía, se sentó en uno de los bancos de piedra y me señaló con la cabeza para que me uniera. ¿Qué haces cuando no estás arreglando bicicletas ajenas o vendiendo libros? Pregunté, medio en broma. Veo películas malas. Camino sin rumbo. Y últimamente, pienso demasiado. ¿En qué pensas tanto? Se quedó un segundo en silencio. Luego me miró. En por qué es tan difícil decir lo que uno quiere, a veces. Eso me dejó helado. No porque no entendiera, justo por lo contrario. ¿Y vos qué querés? Pregunté, bajando la voz. Miguel bajó la mirada. Jugó con una piedrita junto a sus pies. Luego la empujó con la punta de la zapatilla. No sé del todo, dijo. Pero cuando estoy con vos, se me hace más fácil respirar. No supe qué decir. No era un piropo, no era un avance claro. Pero tampoco era inocente, era algo entre medio. Como un puente. ¿Siempre sos así de directo? Pregunté, apenas sonriendo. No. Solo cuando no quiero que alguien se aleje. Nos quedamos en silencio después de eso. Largo. Pero no incómodo. Esa noche no nos besamos. No nos tocamos más allá de un roce de hombros cuando nos despedimos. Pero cuando me subí a la bici, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, supe que algo estaba empezando. No sabía qué, ni cómo, pero estaba empezando. Después de aquella noche en la plaza, empezamos a vernos más seguido. No era algo formal, no salíamos a citas, no había planes de cena ni mensajes melosos.
Era todo mucho más natural que eso. Miguel pasaba por donde yo trabajaba si estaba cerca. Yo me dejaba caer por la librería, aunque no necesitara libros. A veces tomábamos café, otras simplemente caminábamos. Una tarde, después de salir de una reunión que me dejó de mal humor, le mandé un mensaje sin pensarlo demasiado. ¿Estás libre? Me respondió 5 minutos después, paso en 10, y lo hizo. Llegó con 2 botellas de gaseosa, un paquete de papas fritas, y una expresión que decía: no hace falta que hables si no querés. Nos tiramos en el pasto de una placita entre edificios. Él se acostó con los brazos detrás de la cabeza. Yo me senté con las rodillas al pecho. No dije nada durante un buen rato. Pero tampoco necesitaba hacerlo. Su presencia bastaba. Y eso, me di cuenta, era raro. La mayoría de las personas llenan el silencio con preguntas, con frases vacías. Miguel no. Él entendía que a veces solo se trata de estar ahí. De no forzar. De respirar al lado del otro. Cuando finalmente hable con acento agudo, le conté del cliente que me había hecho rehacer el mismo diseño 3 veces. De cómo me sentía invisible en mi propio trabajo. De esa sensación de estar esforzándome siempre un poco más de lo que me correspondía. Él no intentó arreglar nada. Solo escuchó. Luego se sentó, me alcanzó el paquete de papas, y dijo: este tipo de bronca se pasa más fácil comiendo algo grasoso y viendo una película estúpida. ¿Querés venir a mi casa? No lo pensé. Solo asentí. Su departamento era tal como lo había descrito. Chico, un poco desordenado, con una planta a punto de morirse en la esquina, pero con una ventana enorme por donde entraba la luz de la ciudad. Vimos una comedia mala, tirados en su cama porque no tenía sofá. Las papas fritas entre nosotros, 2 latas de cerveza abiertas en el piso, y en algún momento, sin darme cuenta, mi cabeza terminó apoyada en su hombro. No hubo tensión. No hubo duda, solo eso. Su brazo bajó un poco, y quedó rozando el mío. Solo me moví. Él tampoco. La película terminó y ni nos dimos cuenta. Juan, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. ¿Te sentís cómodo acá? Sí. Asintió despacio, no dijo nada más. Pero su mano se movió apenas. La sentí rozar la mía, no la tomó. Solo, esperó. Así que yo la giré, despacio, y entrelacé nuestros dedos. Fue un gesto mínimo. Pero me sacudió por dentro. Porque no era un beso. No era algo físico. No era ninguna de esas imágenes que uno asocia con algo pasando. Era solo una mano, sobre otra. Y sin embargo, sentí que acababa de cruzar una línea invisible que nunca había visto venir. Después de esa noche en su cama, sin besos, sin declaraciones, solo nuestras manos juntas bajo una manta vieja. Algo se instaló entre nosotros. No cambió todo de golpe. Miguel seguía siendo Miguel. Tranquilo, reservado, con esa forma suya de quedarse callado cuando todos hablan, como si eligiera sus palabras con cuidado. Y yo seguía siendo yo, más nervioso, más racional, siempre preguntándome si estaba entendiendo las cosas bien. Pero había algo nuevo en el aire, pequeños cambios. Cuando entraba a la librería, ya no me saludaba con un simple «hola». Me sonreía antes de decir nada. Y cuando yo le tocaba el brazo al pasar, él no se apartaba. Una noche de viernes, después de ayudarme a armar una estantería que había comprado por internet y que me estaba sacando canas, nos quedamos tomando vino barato en mi living. Él estaba sentado en el piso, apoyado contra el sillón. Yo en el sillón mismo, con los pies casi tocándole la pierna. En algún momento, se quedó mirándome en silencio. No con intensidad. Con curiosidad. Como si estuviera pensando algo que no sabía cómo poner en palabras. ¿Qué pasa?, pregunté. Estaba recordando la primera vez que te vi, dijo, con una sonrisa leve. Pensé que me ibas a golpear. Me reí. Yo también. Y ahora estoy acá, tomando vino de cartón y escuchando cómo se te queja la espalda cada vez que te agachas. Son los años,
dije, haciendo una mueca. Miguel se giró hacia mí, despacio. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Asustas cuando empezás así? No, en serio, asentí. ¿Vos pensás en esto? O sea, en lo que estamos haciendo. Tragué saliva. Todo el tiempo. Eso pareció tranquilizarlo. Su cuerpo se relajó un poco, como si hubiera estado conteniendo algo. No sé en qué momento pasó, dijo. Pero cada vez que te vas, me quedo pensando en cuándo te voy a ver de nuevo. Y eso no me pasaba hace mucho. Me incliné un poco hacia adelante, con el corazón latiendo más fuerte de lo que quería admitir. No sé si esto tiene nombre, dije. No sé si importa. Para mí no, respondió, mientras sigas viniendo. Hubo un silencio suave. Y entonces pasó. Se levantó despacio, se sentó junto a mí en el sillón, y sin decir una palabra, apoyó su frente en la mía. No fue un beso. No todavía. Solo eso, 2 frentes juntas, 2 respiraciones sincronizadas, y un momento que no necesitaba palabras. Después, nos recostamos en el sillón, él medio encima mío, yo con la mano en su espalda. Nos quedamos así hasta quedarnos dormidos, con la televisión encendida y una vela consumiéndose en la mesa de centro. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con nada. Solo dormí. En paz. Cuando finalmente pasó, no fue como me lo había imaginado. No fue bajo la lluvia. No fue en una noche dramática con confesiones largas ni lágrimas. Fue en mi cocina, un martes, mientras hacíamos tostadas. Miguel estaba tarareando una canción ridícula, una de esas que pasan en la radio y nadie admite que le gusta, mientras intentaba sacar la mermelada del frasco con una cuchara doblada. Yo lo miraba desde el otro lado de la mesada, con un café en la mano y el corazón en la garganta. No había dormido bien esa noche. No por incomodidad. Él se había quedado en mi cama, como otras veces, espalda con espalda, respiraciones lentas, pero yo había pasado horas con los ojos abiertos, preguntándome si él sentía lo mismo que yo. No solo el cariño. La calma. Esa certeza silenciosa de estar donde uno pertenece. Cuando se giró para darme una tostada mal hecha y me dijo, está fea, pero tiene buenas intenciones, me reí. Y ahí pasó. Me incliné, sin pensarlo demasiado, y lo besé. Fue un beso corto, inseguro, torpe, incluso. Pero fue real. Cuando me separé, lo miré, esperando cualquier cosa, sorpresa, confusión, rechazo, pero él solo se quedó quieto, viéndome. Luego dijo, bajito, pensé que ibas a tardar más, y me besó de vuelta. Ese segundo beso fue distinto. Fue más largo, más decidido. Su mano se apoyó en mi cintura. Mi corazón se desbocó. Todo mi cuerpo tembló como si fuera la primera vez que alguien me tocaba con ganas de quedarse. Después de eso, no dijimos mucho. Terminamos de desayunar entre sonrisas tontas y miradas largas. Me acuerdo que puse música suave en el fondo y que él empezó a limpiar la cocina, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que todo sí había cambiado. Porque ese día cuando se fue para ir al trabajo no me dijo nos vemos, dijo te escribo más tarde. Y me tocó el brazo antes de salir. Con un gesto chiquito, casi insignificante, como quien hace algo sin pensarlo. Pero yo lo sentí en todo el cuerpo. Esa noche me escribió. Todavía tengo tu olor en la remera. Qué raro. Qué lindo. Y me dormí sonriendo como un idiota. Durante semanas, las cosas entre Miguel y yo se fueron dando con una naturalidad que me desconcertaba. No hablábamos de ser novios. Nunca pusimos etiquetas. Pero las acciones hablaban por sí solas. Él tenía un cepillo de dientes en mi baño. Yo sabía cuál era su café favorito sin tener que preguntarlo. Él conocía mis horarios, mis manías, la forma en que me quedaba dormido escuchando podcasts que no terminaba. Yo sabía que necesitaba 10 minutos en silencio al llegar a casa antes de querer hablar con alguien. Lo respetaba, me gustaba cuidarlo así, sin que me lo pidiera. Empezamos a dormir juntos más seguido, a veces en mi cama, a veces en la suya.
Nunca hacíamos planes muy elaborados. Nos veíamos cuando nos daba la gana, y eso era lo que lo hacía especial. Una noche, sin embargo, todo se sintió distinto. Habíamos ido al cine, una peli rara, de esas que uno no sabe si le gustaron o no. Caminamos hasta su departamento con las manos en los bolsillos, los hombros rozándose de vez en cuando. Cuando llegamos, él sacó las llaves, abrió la puerta y dijo: ¿Quieres quedarte? Me reí. Eso ya no se pregunta. Cenamos algo simple. Vimos un capítulo de una serie que habíamos empezado juntos. Y cuando nos metimos en la cama, no hubo besos. No pasó nada físico, solo sus brazos rodeándome desde atrás y su respiración en mi cuello. Pensé que ya estaba dormido, pero entonces dijo: Juan, ¿esto que tenemos, te hace bien? Me quedé en silencio unos segundos. Sí, dije. Mucho, porque a mí también, pero me asusta un poco. ¿Por qué? Porque nunca me había pasado, nunca me había sentido así por alguien. Nunca por otro hombre. Se lo notaba tenso, como si estuviera esperando que yo lo corrigiera o me alejara. En lugar de eso, tomé su mano bajo la manta y la apreté. No hay un mapa para esto, Miguel. Nadie sabe cómo se hace, pero si te hace bien, si te hace sentir en casa, entonces estás yendo bien. Su cuerpo se relajó. Y entonces lo dijo, en voz bajísima, como si le costara: creo que estoy enamorándome de vos. Mi pecho se apretó. No porque no lo supiera, sino porque lo necesitaba escuchar. Me giré para mirarlo a los ojos. Yo también, dije. Hace rato. Nos quedamos así, cara a cara, respirando el mismo aire. Y por primera vez, supe con certeza que esto no era algo pasajero. No era una etapa. No era una curiosidad. Era amor, simple. Real. Imperfecto. Y completamente nuestro. Después de aquella noche, no hubo fuegos artificiales. No hicimos grandes promesas. Ninguno dijo te amo con dramatismo ni publicó fotos juntos. Lo nuestro siguió siendo lo que siempre fue, íntimo, suave, sin alardes. Pero todo había cambiado. Yo lo notaba en los detalles. En cómo Miguel me esperaba con la puerta entreabierta cuando sabía que yo venía. En cómo me dejaba la taza lista con el café justo como me gusta, incluso si se iba antes al trabajo. En cómo a veces me tocaba la cara al dormirse, como quien necesita asegurarse de que el otro está ahí. Y yo también había cambiado, ya no me pesaban los domingos. Ya no me angustiaba el silencio en casa, me había acostumbrado a su risa ronca, a su forma de decir mi nombre como si lo saboreara. Me gustaba quedarme dormido sabiendo que estaba al lado, o saber que, aunque no estuviera, volvería. Una tarde, mientras lavábamos los platos juntos, él me miró de reojo y dijo: mi mamá me preguntó si estaba saliendo con alguien. ¿Y qué le dijiste? La verdad. Levanté la vista, curioso. ¿Cuál verdad? Que sí. Que estoy con alguien que me hace bien. Que no sé en qué va a terminar, pero que no quiero que termine. Sentí un nudo en la garganta. No era la primera vez que alguien decía cosas bonitas de mí. Pero nunca así. Nunca con esa mezcla de convicción y calma. No sé en qué va a terminar tampoco, dije, secando una taza. Pero tampoco quiero que termine. Nos miramos un rato largo. Y no hubo que decir nada más. Esa noche, salimos a caminar sin rumbo. Era una noche fresca, con la ciudad iluminada pero tranquila. Pasamos frente al gimnasio donde todo empezó. Donde rompió mi bici sin querer. Donde pensé que era solo un tipo más, con buena onda y poco sentido del espacio, y ahí estábamos, meses después caminando al lado del otro. Con el corazón lleno pero liviano. Miguel se detuvo y me miró. ¿Qué pensaste la primera vez que me viste? Sonreí. Que eras un desastre. Que ibas a romper más que mi bicicleta. ¿Y ahora? Que rompiste algo, sí. Pero fue una buena rotura. ¿Sí?
Asentí. Rompiste mis rutinas. Mi idea de que todo tenía que estar bajo control. Me obligaste a mirar algo que no sabía que me faltaba. Miguel se acercó un poco más. ¿Y qué era eso? La posibilidad de querer de verdad. Nos quedamos ahí, en medio de la vereda bajo la luz amarilla de una farola. Y esta vez, no hubo dudas. Nos besamos. No por primera vez. Pero sí con esa certeza que llega cuando uno deja de resistirse a lo que siente. Nos besamos como quien ya encontró lo que estaba buscando. Y aunque no dijimos para siempre, ambos supimos que esto, lo que habíamos construido, paso a paso, gesto a gesto, tenía raíces profundas. No era un gran final. Era un comienzo tranquilo. Y era suficiente.